dictamen se mantiene en sus términos. Se concede el uso de la palabra a la senadora Verónica Martínez García, quien ha reservado el artículo 302 de la Ley del Seguro Social, el artículo 37 de la Ley del Infonavit y el artículo 192 y 251 de la Ley del ISSSTE, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta 5 minutos. Quiero hacer un comentario y decirles que en ninguna parte del reglamento se establecen 3 minutos por reserva. Por eso esta mesa ha puesto como límite los 5 minutos. Quien ha hecho esa expresión, le pediría que nos ayude a encontrar en qué parte del reglamento se establecen los 3 minutos por reserva. Por lo tanto, le solicito ajustarnos a los 5 minutos que se han establecido como acuerdo de la mesa directiva. Adelante, senadora. Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras y compañeros, es increíble que a una sesión de terminar el último periodo ordinario de esta legislatura, lo que hoy estemos discutiendo en este Senado de la República sea quitarle a las y los trabajadores sus ahorros. Prefirieron dejar atrás las causas tan importantes como la expedición de una nueva ley de cáncer, el fortalecimiento del sistema de salud o de seguridad. Porque hablemos claro, las y los senadores de oposición estamos a favor de mejorar las pensiones. Si realmente fueran buenas las intenciones de Morena y sus aliados, impulsarían una verdadera reforma al Sistema Nacional de Pensiones que aumente la cobertura y mejore el financiamiento. Sin embargo, prefieren crear un fondo de financiamiento incierto para darle a unos mientras roban los ahorros de otros. Además, su reforma pasa de ser mala a ser perversa, cuando de la noche a la mañana surtirá efectos sin la más mínima intención de informar a las y los trabajadores sobre sus derechos. ¿Cuántas personas desconocen qué es una administradora de fondos para el retiro? Hay personas que ni siquiera saben si están en una Afore. Por eso hoy hago un llamado desde esa tribuna a las y los trabajadores, a los familiares, a que ingresen al portal web de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro y localicen su cuenta individual. Esta reforma te afectará a ti, trabajador, o a alguien de tu familia que haya trabajado formalmente en una empresa, en una oficina, en una fábrica, en un taller, a los maestros, a las secretarias, a los médicos, a los enfermeros, a las policías, por nombrar solo algunos, bajo el argumento de otorgar una pensión al 100% del último salario cotizado. Pretenden apropiarse de las cuentas inactivas que, según la CONSAR, representan poco más de 40,000 millones de pesos provenientes de los ahorros que con esfuerzo las y los trabajadores consiguieron después de muchos años. Senadoras y senadores, el hecho de que una cuenta esté inactiva no quiere decir que no tenga beneficiario. Es inadmisible que este gobierno ha hecho todo por obtener los recursos, como desaparecer dependencias, programas, fondos y fideicomisos, y que no puede encontrar la manera de alimentar este fondo. Díganle a la ciudadanía dónde quedaron los más de 368,000 millones de pesos de los fondos de estabilización que había en el 2018. Hoy solo quedan 52,000. ¿Dónde quedaron los más de 68,000 millones de pesos por la desaparición de los fideicomisos? Sus obras faraónicas tienen un subejercicio de más de 1 billón de pesos para una refinería que no refina, para un aeropuerto sin vuelos y para un tren que se descarrila. Desaparecieron la financiera rural, dejaron a los campesinos sin el único organismo que, además de otorgar apoyos, daba préstamos a tasas preferenciales y accesibles. Pero esperen, porque esto no es todo. Eliminaron también el Seguro Popular. Han venido saqueando el Fondo de Enfermedades Catastróficas. ¿Y todo para qué? Para que haya un déficit en medicamentos y que más de 50 millones de mexicanas y mexicanos hoy no tengan acceso a servicios de salud como debería ser. Y así, una tras otra podríamos ir enumerando los errores, las faltas y las ocurrencias que esta administración ha cometido. Compañeras y compañeros, basta de mentiras.
En ninguna parte de este dictamen se garantiza una pensión al 100% del último salario del trabajador. Tampoco se especifica el mecanismo para la repartición del fondo y mucho menos para garantizar la supuesta devolución de los recursos si alguien los reclamara. Con los recursos en cuestión se estima que solo se beneficiarán 8,400 trabajadores este año de los más de 24 millones de cotizantes en el IMSS y en el ISSSTE. Además, esta ocurrencia de fondos solo servirá para generar apoyos para un sexenio, pues año con año irán aumentando los beneficiarios susceptibles de acceder al apoyo, pero no así los recursos para el fondo. Esto es solo una simulación, una forma más de hacerse de más y más dinero. Por esta razón, en el grupo parlamentario del PRI, votamos en contra de esta reforma por ser inconstitucional y violatoria a los derechos de las y los trabajadores. Pero ¿saben qué? Nos vemos en la Corte. Es cuanto, Presidenta. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite